¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo lo has hecho? Negligencia, inocencia. Solo miren en dónde se les ocurrió a los ucranianos construir una base de entrenamiento de tropas cerca de la ciudad ucraniana de Chotska, en la región de Sumy, a menos de 45 kilómetros de la frontera rusa. Allí funcionaba la base de la Primera Brigada de Operaciones Especiales Iván Bohun de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Es decir, dicha instalación militar puede ser alcanzada por un gran abanico de armas rusas, desde drones suicidas, cohetes de artillería y, por supuesto, misiles balísticos tácticos como el Iskander. Se reveló que una unidad de reconocimiento ruso mantuvo un seguimiento constante de la situación en esta base de entrenamiento. Sus drones de reconocimiento volaban a gran altitud sin parar, recopilando toda la información disponible y construyendo un perfil de la rutina de los militares ucranianos. La base, por cierto, carecía de cualquier tipo de sistema de defensa antiaérea, sin radares, sin lanzaderas, sin unidades móviles de cañones antiaéreos, nada. Así que no solo estaba a plena vista, sino que también absolutamente desprotegida. Aunque, en realidad, tampoco es que tuviera muchos chances de hacerle frente a un Iskander, por supuesto. El momento idóneo llegó el 20 de mayo, cuando los comandantes ucranianos reunieron a cientos de sus soldados para llevar a cabo un programa de entrenamiento. Los formaron a todos juntos, alineados, marchando, y los ubicaron en una instalación para nada protegida de ataques enemigos, probablemente el comedor militar. Las unidades de reconocimiento rusas transmitieron las coordenadas a una unidad de los sistemas de misiles tácticos Iskander-M. Se llevó a cabo un ajuste para fijar el objetivo y se lanzó un solo misil. La magnitud del ataque pueden apreciarlas en las imágenes. Al igual que el certero ataque del 3 de septiembre de 2024 contra un edificio repleto de militares ucranianos y especialistas occidentales, este ataque abatió a un gran número de tropas de un solo golpe. Y de hecho, a juzgar por los recientes eventos, parece que el ataque se cobró con la vida de un grupo indeterminado de mercenarios franceses. Pues poco después del ataque de ayer, un Boeing 737 operado por SAS Air Ambulance, la llamada sala de emergencias volante de Alemania, aterrizó en Rzeszów, Polonia, alrededor de las 17:30 del 20 de mayo. Hoy mismo, el avión voló de Rzeszów a París y ahora está en ruta de París a Ámsterdam. ¿Por qué semejante respuesta si solo se trataba de un puñado de víctimas ucranianas? ¿Será que hay algo más?
La Guardia Nacional Ucraniana intentó minimizar las cifras, reportando que 6 militares murieron y otros 10 resultaron heridos. Sin embargo, la defensa rusa asegura haber abatido como mínimo a 70 efectivos ucranianos, incluyendo 20 instructores. Además, fueron destruidos un almacén de municiones y hasta 10 vehículos de combate. Con tal aglomeración de personal y viendo la precisión del ataque, ¿cuál de los dos estará dando cifras más cercanas a la realidad? Tras el ataque, los militares rusos enviaron otro dron de reconocimiento para confirmar los resultados del golpe y llevar a cabo un control de la situación in situ, por si hacía falta enviar otro Iskander. La magnitud del ataque fue tal que figuras políticas y militares de Ucrania reaccionaron con indignación y frustración y se han lanzado en una guerra a través de las redes sociales culpándose unos a otros. La diputada Mariana Besuglaya, ucraniana, responsabiliza directamente al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrsky, y pide nuevamente su dimisión. Y no es para menos. El ataque ruso en realidad no debería sorprender a nadie, pues la pregunta es, ¿cómo es que las Fuerzas Armadas Ucranianas entrenen tan tranquilamente a su personal en la zona fronteriza? Sin embargo, esto tiene una explicación lógica. La escasez de personal existente y la crítica falta de tiempo obligan a los militares ucranianos a entrenar a su personal en las inmediaciones del frente, en lugar de hacerlo en zonas remotas y relativamente seguras de la retaguardia, lo que reduce claramente el nivel de seguridad de tales actos. Para Rusia, tales acciones enemigas son un verdadero regalo. Destruir una compañía entera de un solo golpe, y el golpe allí fue serio. Si se echa un vistazo siquiera superficial al campo de fragmentación de la ojiva del Iskander, esto es un éxito indudable. Por esta razón, la práctica de entrenar tropas para el bando ucraniano está plagada de riesgos cada vez mayores y de un inevitable aumento de las bajas entre el personal. En un intento de resolver el problema del refuerzo operativo del frente, acortando el periodo de entrenamiento, las Fuerzas Armadas Ucranianas están creando en realidad las condiciones para la destrucción sistemática de las reservas, incluso antes de que sean desplegadas en el frente. Como resultado, el ahorro de tiempo a corto plazo se convierte en una trampa estratégica para Ucrania, en la que se introducen a sí mismos de forma consciente, aunque forzada. Y seguirán sucediendo estos errores hasta que o bien acepten las condiciones de Rusia y detengan el conflicto, o bien Moscú termine controlando en su totalidad las regiones que se adhirieron a Rusia y suprimiendo por completo a las Fuerzas Armadas Ucranianas. Derrota para Israel en los cielos. Está literalmente bloqueados por los hutíes. Yemen, a través de la determinación de sus Fuerzas Armadas y bajo la férrea voz del general de brigada Yahya Sari, ha logrado transformar un conflicto de trincheras y resistencia en una operación de asfixia que ha comenzado a doblegar a uno de los regímenes más militarizados del mundo. El bloqueo aéreo, que en un principio muchos consideraban simbólico, ha adquirido la forma de una contundente realidad con la cascada de cancelaciones y suspensiones de vuelos internacionales que día a día se amplía y se prolonga sin una fecha cierta para su levantamiento. El eco de la ofensiva yemení resuena no solo en las ciudades y pueblos de Gaza, sino en los terminales aéreos más importantes de Europa y América del Norte. Aerolíneas líderes que históricamente han operado con regularidad y confianza hacia los territorios ocupados han decidido dar un paso atrás frente al nuevo escenario de riesgo impuesto por Yemen. Así, compañías como Air France y Lufthansa, junto a sus filiales Swiss, Australian Airlines, Brussels Airlines y Eurowings, han decretado extensiones en la suspensión de sus vuelos, postergando operaciones hasta finales de mayo y junio respectivamente. La firma gala Air France anunció que la reanudación de vuelos se pospone hasta el 24 de mayo. 3 meses de incertidumbre y una última evaluación que terminó por inclinar la balanza hacia la cautela absoluta. Lufthansa, por su parte, estableció el 8 de junio como el próximo punto de revisión, muy por encima de su fecha de reapertura previamente programada para el 26 de mayo. El rigor del bloqueo, lejos de reducirse a Europa,
ha alcanzado también a gigantes de la aviación en otros continentes. EasyJet, conglomerado británico que opera a través de diversas filiales, ha mantenido la suspensión desde octubre del 2023, justo cuando Israel desató su actual ofensiva militar en Gaza. Ahora, la compañía ha confirmado que no habrá vuelos hacia los territorios ocupados al menos hasta el 30 de junio, sumando así otra piedra al muro de aislamiento que se cierne sobre el régimen israelí. Incluso Aegean Airlines de Grecia canceló abruptamente sus intenciones de reiniciar operaciones y Ethiopian Airlines congeló su vuelo ET-409-410, cortando una de las pocas rutas subsaharianas hacia la región. Este fenómeno orquestado desde Sanaa es mucho más que una suma de cancelaciones. Se trata de una estrategia calculada de presión, de un cerco que desangra lentamente la conectividad aérea de Israel y va minando su capacidad de proyección, abastecimiento y sobre todo de supervivencia cotidiana para sus habitantes y colonos. Air Canada, que había proyectado un tímido regreso para junio, terminó optando por el retiro definitivo del mercado israelí en el futuro previsible, marcando así una de las salidas más significativas en el espectro norteamericano. Esta decisión deja un vacío palpable en el flujo de personas, mercancías e insumos, aislando aún más a Israel de los principales centros de poder económico y político del planeta. Al mismo tiempo que los vuelos comerciales se ven obligados a replegarse, las advertencias desde Yemen se tornan más categóricas. Autoridades de Sanaa han reiterado públicamente su mensaje a todas las aerolíneas internacionales: eviten por completo el espacio aéreo israelí. La instrucción no es una simple recomendación, sino una advertencia cargada de la contundencia que dan los hechos consumados. Ataques con misiles hipersónicos y balísticos sobre el aeropuerto de Ben Gurión, principal terminal aéreo del régimen, que han obligado a miles de colonos y pasajeros a buscar refugio de emergencia en repetidas ocasiones. La presión no se reduce al cielo. El bloqueo aéreo impuesto por Yemen ha sido precedido y acompañado por un operativo marítimo que lleva la asfixia a otro nivel. El general de brigada Yahya Sari, en una declaración que quedó grabada en la memoria de la región, anunció lo siguiente: decidimos finalmente imponer un bloqueo naval al puerto israelí de Haifa, similar al bloqueo naval impuesto al puerto israelí de al-Rash Eilat, provocando el cierre total y el cese de operaciones. La narrativa que emerge de Sanaa es inequívoca. Cada golpe yemení es una respuesta directa a la escalada de la brutal agresión del enemigo israelí contra el pueblo de Gaza, a las decenas de masacres diarias y a los cientos de víctimas de una masacre que el mundo nunca antes ha presenciado. El cerco, por lo tanto, se justifica en nombre del combate contra la opresión y la venganza por el asedio y la hambruna que sufren los palestinos. El efecto dominó de las cancelaciones aéreas tiene además un componente psicológico devastador para Israel. Las imágenes de terminales vacíos, de paneles electrónicos que exhiben vuelos cancelados uno tras otro, constituyen un símbolo de vulnerabilidad creciente de un régimen que por décadas se ha ufanado de su fortaleza tecnológica y militar. El aeropuerto Ben Gurión, epicentro de la conectividad internacional israelí, ha pasado de ser un símbolo de apertura y modernidad a un objetivo constante de ataques y suspensiones, paralizando la movilidad y generando miedo entre los habitantes y visitantes. Los testimonios que surgen desde el corazón de los territorios ocupados no dejan lugar a dudas. La incertidumbre reina y los anuncios de reprogramaciones gratuitas o cancelaciones masivas son, para muchos, un recordatorio diario del aislamiento que avanza. La sofisticación de la operación yemení se evidencia no solo en la persistencia, sino en la diversidad de las acciones. En mayo, la imposición del bloqueo aéreo coincidió con reportes de ataques con misiles Palestina 2 y Sol Fakar,
contra el aeropuerto de Ben Gurión, lo que forzó evacuaciones de emergencia y sumió a los colonos en el temor de nuevos embates. Este ataque, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de una secuencia de operaciones pro-palestinas donde Yemen asume la vanguardia de la solidaridad armada en la región. Los militares yemeníes no han titubeado en utilizar toda su capacidad tecnológica para transformar un conflicto regional en una cuestión de alcance global, alterando no solo los corredores aéreos, sino también la percepción misma de seguridad en Israel. A medida que los días pasan y el cerco se afianza, las aerolíneas internacionales se ven obligadas a actuar con una cautela sin precedentes. La decisión de compañías como EasyJet de mantener la suspensión desde octubre del 2023 demuestran que la situación no es coyuntural, sino estructural. La lección para el mundo es clara. Ningún régimen, por más tecnología y recursos que posea, puede escapar de la fuerza de una resistencia decidida, organizada y con un propósito que trasciende la simple supervivencia. La era del dominio absoluto en los cielos parece haber llegado a su fin para Israel. Y la historia la están escribiendo esta vez los hutíes de Yemen. Bueno, hoy además de viejos y viejas golpeados y gaseados, también fue detenido un fotógrafo, el fotógrafo nuestro de cada miércoles, Pablo Cuesta se llama, que es el fotógrafo de La Nación. Lo curioso es que La Nación apenas estaba el pibe en el suelo, con una rodilla de un cana, tipo George Floyd, no puedo respirar, lo sacó del aire. Un gesto así, pero de una solidaridad con el fascismo maravillosa. Su propio trabajador tirado en el suelo y siendo pateado, y los tipos lo sacan del aire. Una preciosura. Y después vimos las escenas de siempre, que no por verlas cada miércoles, yo no sé si a ustedes les pasa, como no lo normalizamos, como no aceptamos, como no en nuestro nombre, cada miércoles uno se siente, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí lo que me pasa es que me voy hartando y me voy llenando de algo que se parece a la violencia interna, por supuesto, ¿no? Porque el espectáculo, y repito mucho esta palabra, ¿no? Repito mucho esta palabra porque es una herramienta fundamental de la libertad avanza. La libertad avanza sin su propia espectacularización sería mucho menos fuerte de lo que es. Y ahora, después de esto, vamos a pasar al Congreso para ver que no es débil, que no está débil, porque no es la libertad avanza lo que nos persigue, lo que nos acorrala y lo que nos está dejando sin estado, ya nos dejó sin Estado de Derecho. Es mucho más grande y hay que empezar a verlos a todos juntos. Son los que hoy no dieron quórum. Y hay algunos de Bien por la Patria entre ellos. Primero quiero que veamos una de las múltiples escenas que se repitieron hoy en el Congreso, porque no nos podemos cansar de verlas, porque siguen sucediendo. La vemos. ¿Cómo le va? No, a ellos preguntarle cómo les va, a esos roñosos. Se refiere a la policía, ¿no? Sí, señor. A esos traidores. Porque después van y le miran a la cara a la madre. Yo quisiera saber si a la madre también la mirás a los ojos. O te da vergüenza. Cuando tenés que cortar, o cuando a tu hija le tenés que cortar la carnecita, ves los ojos de una jubilada. Porque a ustedes parece que no los parieron, sin embargo los cagaron y los tiraron. Por eso tienen cara de fierro. Mira cómo masca chicle. ¿Qué le vas a pegar en un ojo si tenés? ¿Usted viene siempre, señora, a las marchas? Sí, vengo todos los miércoles, no les tengo miedo. Eso le iba a preguntar, no le genera ni un poquito de temor, porque la verdad que queda poquito, son pocos los jubilados ahora. Pero escuchadme, si tenés miedo, ¿qué lográs? No cosas a máquina porque te podés pinchar el dedo.
No te cosas un botón porque te podés pinchar el dedo. ¡Vamos! Los argentinos por miedo tenemos esta mierda que nos está gobernando. El domingo tuvimos elecciones y ganaron. Nos están cagando de hambre, nos cagan a palo y lo votaron. ¡Vamos! ¿Cómo le va? No, a ellos preguntarle cómo les va. A esos roñosos. Mira, se empezó a repetir, lo sacamos y empezamos a... Qué mina, ¿eh? ¿Cuántos minones que tenemos de 80 y pico? Qué clara que la tienen. Y cómo va virando el lenguaje y cómo van acertando en la puteada. Porque Milei no sabe putear. Milei es como que vomita o caga las palabras. Pero qué sabiduría que hay en estos viejos que dicen y repiten en un país lleno de gente miedosa, sobre todo los del Congreso. Hoy estoy muy rayada con el Congreso. Que no hay que tener miedo y no lo tienen porque siguen yendo. Y no es que nunca los gasearon, los gasean y siguen yendo. Y muchos dicen que no van por ellos. Creo que esta señora en otro tramo de la conversación decía que, bueno, no iba por ella, que no nos estamos dando cuenta, pero que dentro de muy poco nadie va a cobrar la jubilación, porque se la están gastando. Y la señora tiene más lucidez que todos los periodistas de la televisión del mainstream junta, o por lo menos, a lo mejor también se dan cuenta, pero se ocupa muy bien de ocultar lo que está pasando, ¿no? Nos están diciendo por televisión total normalidad, aunque peguen un grito, pero nos dicen todo el tiempo total normalidad. Bueno, les decía que estaba muy enojada con el Congreso, porque evidentemente nuestras instituciones ya dejaron de funcionar. Hay un grupo que es el que nos representa, el grupo el conjunto de legisladores y legisladoras de Unión por la Patria. Pero faltaron 6. No hubo sesión porque no hubo quórum, y era una sesión clave porque se iba a tratar un aumento a los jubilados, una posibilidad de volver a la PUAN, a la jubilación reducida para los que no entren en la moratoria. Y además, como si fuera poco, y esto yo creo que es lo que hizo que Milei sacara de la plata negra que debe tener de la estafa y la pusiera, porque nunca falta quien se compre, quien se vende ahí adentro, y por eso el Congreso, al Congreso le estamos también perdiendo el respeto. No hubo quórum, no estaban, por ejemplo, los diputados de Córdoba. La Illora, bueno, volvemos siempre a la misma escena, ¿no? Que no nos tiene que sorprender, son los que firmaron la ley bases. Los que firmaron la ley bases sabían perfectamente que estaban votando y sabían que era una traición a la patria y no tuvieron empacho. Y son todos traidores a la patria, los que estamparon su firma en la ley base de Milei y le dieron facultades delegadas y le dieron... Y sabiendo que era un lumpen, un desequilibrado, bueno, la Illora juega para él mismo, ni para su pueblo trabajador, ni para nada. Hacen un jueguito superestructural. La verdad que estamos atrapados en un juego superestructural donde nosotros no pinchamos ni cortamos. Esa es mi sensación, que nos hemos quedado afuera de todo, que no incidimos, que no... Por eso está la bronca de esta mujer. Los cagan a palos todos los miércoles y después van y lo votan. Sí, eso es lo que está votando el 30% del fascismo gorila. E insisto con que hay que sumar las dos palabras, porque el antiperonismo encarna el fascismo hoy en la Argentina, por encima del anarcocapitalismo, de todas las excentricidades que vino a traer Milei.
a Milei, haga lo que haga, sea narcocapitalismo, se haga mormón, se haga del Opus Dei, se vuelva payaso, se travista, haga lo que haga de su vida, lo van a apoyar los antiperonistas. Y los antiperonistas hoy son los del 55. No sé por qué, esas señales de la vida, y vuelvo al Eternauta, pero por el 55 vuelvo al Eternauta, porque fue el 55 el que nos avisó, y que, bueno, el que permitió que Westergeld nos avisara pocos años después, cuando publicó por primera vez esa historieta, que había en la Argentina una lluvia tóxica que caía del cielo y nos mataba. Y pasó en el 55, y pasó en el 76, y ahora está volviendo a pasar. No fue un diputado, no dio quórum un diputado de Chubut, Nacho Torres, ese que dice que los incendios lo provocaron los mapuches, sueltito de lengua, Nacho Torres. Parecía un rebelde al principio, ¿se acuerdan cuando decía no va a salir ni un barril de petróleo? Firmó la ley bases, todo bien con Nacho Torres, todo bien. Faltaron diputados de Democracia para Siempre. Bueno, Lustó firmó la ley bases, ¿no? Son las grandes contradicciones de los personajes como Lustó, que nunca están del todo ni de un lado ni del otro. Parece que están en el medio, porque todavía hay gente, incluso periodistas, muchos periodistas, que son los que se sienten extrañados porque ahora van por ellos o los insultan cuando siempre estuvieron bien con Dios y con el diablo. Bueno, ahora les están pidiendo que sean más del diablo, que sean solo del diablo. Y les parece increíble la manipulación, la violencia. Nosotros la venimos soportando desde hace muchos más años, hace una década antes que venimos soportando la violencia de ellos también. De ellos también, de los periodistas de Corea del Medio también. Y faltaron, y esto es lo que a mí me revela, 6 diputados del mayor partido, o sea, el mayor número de diputados que no se presentaron hoy eran 6 diputados de Unión por la Patria. Yo leía en el diario, en página 12 leía, porque se retrasó el avión. Y me reía, porque en una sesión en la que se van a ver, ¿somos todos mayores de edad? Somos todos mayores de edad, ¿no? Para ser diputado o diputada hay que ser mayor de edad. Tenemos el suficiente coeficiente intelectual y se supone que deberían tenerlos las personas que son diputadas y diputados. Estamos seguros de que estamos contra el fascismo y pertenecemos a Unión por la Patria y defendemos al peronismo y defendemos al pueblo trabajador. Me parece que eso no lo tienen claro. Tan claro no lo tienen. Ganan casi 7 millones de pesos. ¿Cómo que se les atrasó el vuelo? ¿Y a mí qué me importa si se les atrasó el vuelo? Vengan un día antes. ¿Por qué tienen que venir en la misma mañana? ¿No les alcanza la plata que ganan para trabajar un poco más? Yo no puedo creer que 6 diputados de Unión por la Patria no hayan llegado a dar quórum en una sesión tan importante porque se les atrasó el avión. O no la están viendo, o les pusieron guita. Bueno, son los de Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, o fueron órdenes de esos gobernadores. A mí me gustaría que esto se aclare. Como representada quisiera saber si fueron los gobernadores de esas provincias los que arreglaron, o si esos diputados y diputadas son simplemente inconscientes, y en este caso la inconsciencia hay que pagarla, porque para eso ganan tanto. Hay una diferencia enorme entre el salario de ellos y el de nosotros, el de cualquiera de nosotros. No me refiero a nosotros en la radio, me refiero a nosotros en el mundo, a nosotros en el país. Gente que gana más de entre 5 y 7 millones de pesos no puede excusarse con que se atrasó el vuelo. Anda a cagar si se te atrasó el vuelo y no hay quórum porque se te atrasó el vuelo. No es una razón válida. Tómate el vuelo del día anterior, pasate una noche esperando en la puerta del Congreso, que abra la puerta,
Porque ese es tu deber, es lo único que tenés que hacer. Para eso se te paga, y se te paga con la nuestra. Y uno puede soportar, porque de hecho lo tenemos que soportar, estar rodeados de fascistas, porque todos estos son fascistas, todos los que apoyan a Milei en el Congreso, y apoyan. Hoy hubo 80 heridos, y 6 diputados no pudieron venir porque se atrasó el vuelo. Déjense de pelotudeces. Este país se está haciendo pelota, lo están haciendo pelota, y no necesitamos nenes de mamá o nenes de papá, o avivados, o perezosos, o mentirosos para representarnos. Váyanse a otro partido si se les va a atrasar el avión, pero no vengan con puerilidades, porque se está jugando una gruesa en este país, y tenemos que saber quién está de un lado y quién está del otro. No hay mucho para elegir. La ciudad, por lo menos en las elecciones de Buenos Aires, quedó partida en 2 colores. Bueno, elijan uno y vivan de acuerdo a eso. Pero parece que también el peronismo es fácilmente infiltrable. Y por otro lado, en Tierra del Fuego, bueno, no me va a quedar tiempo para desarrollarlo, pero la UOM, ustedes saben que está de paro por tiempo indeterminado, y la paciencia social se está agotando, y en cualquier momento va a haber un choque muy fuerte que tiene que ver, estoy completamente convencida, con eso que dijo Reidel, de vaciar la Argentina de argentinos, que de eso se ocupan ellos. Y esta medida para sacar a los argentinos de Tierra del Fuego, para que dentro de poco vamos a ver nada más que yanquis e israelíes en Tierra del Fuego, porque el proyecto es entregárselos. Entonces, bueno, ante estas situaciones, límites graves, uno no sabe si los legisladores son conscientes o si no les da la talla, porque no sé si ustedes vieron en las sesiones, cuando uno ve sesiones, que hay un nivel intelectual en muchos de ellos que es inexplicable cómo están ocupando esos lugares en un momento tan delicado, tan, bueno, justamente, ¿no? Seguramente habrá que barajar y dar de nuevo en lo que tiene que ver con representación. La representación popular, es cierto que más allá de la responsabilidad, más de uno, de otro, de lo que sea, no voy a poner a analizar eso acá, pero más bien parece una cuestión epocal, no argentina. Se ha roto el sistema de representación. No hay en el Congreso, institución que nosotros defendimos mucho tiempo frente a los ataques de Milei. Bueno, ahora Milei no necesita atacar a nadie, le alcanza con comprar, porque hay gente que se vende. Es demasiado. Están pasando demasiadas cosas irregulares como para que sigamos quedándonos en el molde. Vieron que siempre tengo el medio vaso lleno, pero la verdad, cuando hoy me enteré que no había quórum, un día después que el tipo deroga el decreto que él mismo firmó para autoinvestigarse, ¿qué nos queda? Ahora, ¿qué nos queda? ¿Confiar en la justicia de Estados Unidos? ¿Por qué no se van un poco a la mierda? Se van a la mierda. La producción pudiera poner en riesgo, en peligro, el adecuado abastecimiento de productos críticos para la población y o afectar metas de recaudación asociadas a políticas de equilibrio fiscal. Todo el que va a pagar un impuesto, digamos, ¿no? Exactamente. No, pero por otro lado el presidente dice que son héroes los empresarios que no pagan impuestos. Claro. Y acá cercena el derecho a huelga, que se ponga, el presidente que se ponga con él mismo, digamos, a ver qué quiere decir. Además, la comunidad internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la Corte Interamericana, tiene dicho que en aquellos supuestos excepcionales en que se justifica alguna restricción al ejercicio del derecho de huelga, los que yo hablaba que en definitiva son servicios sanitarios hospitalarios, producción y distribución de agua, energía eléctrica y gas y controladores de tráfico aéreo, no el transporte aéreo, claro. El controlador, el que está en la torre dice ¿quién puede? Torre de control. La torre de control. La única limitación puede ser un servicio mínimo, pero el servicio mínimo son aquel servicio mínimo indispensable para no poner en peligro la vida, claro, salud o seguridad de la población. Y no puede la exigencia de servicios mínimos tornar inoperante el ejercicio del derecho de huelga. Ahora,
¿qué se hace entonces frente a esto? Porque si ya hay tribunales que lo han declarado inconstitucional y el gobierno está reeditando algo que la justicia, aunque la Corte duerme ahí el sueño de los justos, ¿qué hay que hacer? ¿Todo de nuevo? Yo decía hoy que esta debe ser la primera norma en la Argentina que fue declarada inconstitucional 1 año y medio antes de que saliera. Pues ya fue declarado inconstitucional el año pasado. Esto mismo. Ahora es un mamarracho. ¿Qué se hace? Desde acciones gremiales, los gremios, acciones políticas, los gremios, y quienes políticamente estén en contra de estas medidas que vulneran derechos de la comunidad, y acciones judiciales, ya sea ejecutando aquellas sentencias que ya lo declararon inconstitucional o iniciando, digamos, nuevos pleitos. Creo que decía Ariel, que se están iniciando un montón de acciones de amparo, y claro que van a venir acciones de amparo. Doctor, ¿puede? Pero además denuncias internacionales hay que presentar contra el gobierno. Ahí hay que ir a esos tribunales. Si los tribunales locales no escuchan, a los tribunales internacionales. Doctor, buenas noches. ¿Puede haber algún juez, algún fiscal que hoy a esta hora interprete que esto está vigente? Digo, y que mañana entonces los gremios no pueden tomar medidas de fuerza. ¿Cómo plantearlo en los juicios? Uno puede plantear hoy un juicio, hoy, mañana, pasado, en estos días, un juicio contra este DNU. Puede plantear la inconstitucionalidad del DNU cuando le pretenda ser aplicado. Un gremio podría no actuar ahora enseguida, pero ante una medida de fuerza que anuncie, si le quieren aplicar este DNU, ahí plantear la inconstitucionalidad del DNU. Este DNU está llamado a fenecer, a agotarse, porque es manifiesta su inconstitucionalidad. Y con esta misma letra, ¿qué pasa si un gremio, por ejemplo, no quiere hacer un paro, pero quiere hacer una asamblea? Quiere reunirse, los trabajadores quieren reunirse para deliberar qué medida van a tomar y quizás en ese momento específico no hay un servicio del 25 o 50%, dependiendo cuál de los casos estamos hablando. De acuerdo a esta letra, estaría incumpliendo el decreto del gobierno. Esto depende cómo sean las asambleas, si es en el marco de un conflicto colectivo, si hay afectación de la producción. Pero esta norma y las normas anteriores, digamos, de restricción al ejercicio de huelga en los servicios esenciales, se engarzan en otro procedimiento, que es el de conciliación obligatoria. Que el de conciliación obligatoria va a todos los conflictos colectivos, más allá de que sean o no servicios esenciales, pero bien aplicado. Pues a ver, yo decía, el Estado tiene que proteger el ejercicio del derecho de huelga. Entonces, la conciliación obligatoria no es un instrumento para impedir el ejercicio del derecho de huelga, es un instrumento para retrotraer el estado del conflicto al momento anterior al inicio del conflicto y que las partes se sienten a negociar. Por ejemplo, ¿qué está pasando? Hoy quisieron aplicar la conciliación obligatoria al conflicto en Tierra del Fuego. Pero dicen, no puede haber huelga, pero la medida sigue adelante, la medida de política económica que deriva en ese conflicto sigue adelante. Esto es una aplicación desviada, abusiva de la conciliación obligatoria. Lo que tendría que hacer el gobierno, si quiere conciliación obligatoria en ese conflicto, es dictar otra norma que suspenda aquella norma que implementa la baja arancelaria para los celulares y que las partes se sienten a negociar. Ahora, doctor, esto, cercenar el derecho a huelga, como va este gobierno, eliminar como quiere eliminar las paritarias, ¿es todo realmente un combo contra el laburante? Es un combo contra el laburante, es inconstitucional. Mire, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador dos imperativos. Es un mandato que la Constitución le da a todos los poderes constituidos del Estado: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Y después dice, queda garantizado a los gremios la concertación de convenios colectivos de trabajo, el recurrir a mecanismos de conciliación y arbitraje y el derecho de huelga. Fíjese cómo en una semana se llevan puestos o pretenden llevarse puestos dos garantías constitucionales: el derecho a celebrar convenciones colectivas de trabajo y el derecho de huelga. Ahí está. Quieren barrer con todo. Es institucionalmente grave. Gracias, doctor, como siempre. Por favor, un gusto. Muchas gracias. Chao, Gustavo. Gracias. Hecho gravísimo, ¿eh? Nos estás acompañando, hacelo sentir fuerte, hacelo sentir fuerte. Nos vamos a Tierra del Fuego porque está en línea Pablo Ibáñez, es trabajador metalúrgico, delegado de base de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica de Tierra del Fuego, labura en Radio Victoria Argentina, que entiendo produce para Itachi y para TCL, pero él nos dirá: Pablo, ¿cómo te va? Soy Pablo Caruso, con Néstor Restivo y Luis Paginiger, en Que Vuelvan las Ideas, aquí en la 530 en Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Por suerte, un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia. Gracias, Pablo, por atendernos. Bueno, una jornada muy importante de paro general, de movilización. Contanos un poco en este momento qué es lo que está pasando y nos metemos en profundidad en lo que se está viviendo allí.
Sí, hace unas horas terminamos el acto central de este paro que se está concretando a nivel provincial, tanto del sector público como el privado, y que se había definido hace una semana atrás, una semana donde el sector metalúrgico nuestro viene parando con una decisión drástica, con un paro por tiempo indeterminado, que hoy confluía en este acto con la adhesión de varios sectores. Prácticamente un paro que se llevó a cabo en todos los sectores fue absoluto. Bien. Pablo, ¿cómo está la sociedad en general, la sociedad fueguina con esto? A la distancia parece muy movilizada, compacta en el reclamo, pero contanos un poco cómo está el ambiente antes de ir al fondo de la cuestión. Un ambiente de mucha incertidumbre, entendiendo que la mayoría de la sociedad vive de la industria fueguina, vive del sector electrónico. Nosotros representamos el 35% del Producto Bruto Interno Provincial, y en la zona norte donde estoy yo es el 50% del motor económico. Ahí los comercios cerraron, ponían carteles, depende de la actividad, el taxista, una guardería, un colegio privado, desde los petroleros hasta los camioneros. Todos tienen alguna relación directa o indirecta con la industria, y con años anteriores, como por ejemplo la década de los 90 con Menem, llegamos a ser 700 obreros los metalúrgicos, y llegábamos a situaciones muy difíciles, como entregar la casa a cambio de un televisor, de una videocasetera. Creo que los fueguinos y quienes vivimos acá todos entendemos que no hay otro lugar, no es que en la provincia hay una actividad que nos permita reinsertarnos. Es decir, hay plena conciencia de qué es lo que está en juego. Sí, totalmente, plena conciencia de lo que está en juego, tanto en cuanto a esta posibilidad de seguir viviendo en Tierra del Fuego, que es lo que está en riesgo, como a la importancia que tiene Tierra del Fuego en la geopolítica global, en una provincia de la más rica en recursos, de la más extensa. Pablo, ¿cuántos laburantes metalúrgicos hoy hay en la provincia? Tenemos 7.000 empleados metalúrgicos de forma directa, y 11.000 se presume con las actividades satélites que involucra la industria fueguina. ¿Qué tal, Pablo? Luis Pablo Giniger te saluda. Bueno, te mandamos, por supuesto, un abrazo. Les mandamos desde acá. Quiero preguntarte, ya con la baja de aranceles oficializada por el gobierno nacional y la decisión de la UOM allí en Tierra del Fuego de parar por tiempo indeterminado, ¿cómo continúa la lucha? Porque la definición ya fue tomada por el gobierno, y bueno, me imagino que llevar un paro por tiempo indeterminado exige un esfuerzo y un acompañamiento muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, un esfuerzo de lo más sensible, que decimos, tenemos los obreros del bolsillo, que ya no nos permite llegar ni al día 15 por los sueldos que cobramos, pero una lucha que también tiene que definirse por parte de los empresarios con alguna posición, ¿no? Si es que ellos realmente pueden o no seguir produciendo con estos decretos, y hasta el día de hoy hay un solo grupo, que es el Grupo Miror, que se expresó al respecto, pero no hay un acuerdo que es lo que estamos buscando, que nos garantice esa continuidad laboral. Han salido versiones de que la posibilidad de vender online, puerta a puerta, puede llegar a mejorar un poco ese impacto que genera la baja de aranceles gradual en celulares, uno de los principales productos, pero garantías todavía no se han dado, y en ese sentido el gobernador de la provincia citó a una reunión al sector empresarial y a los trabajadores para el día de mañana, donde se espera con expectativas alguna novedad que permita ir hacia ese objetivo que hemos trazado desde el momento en que definimos un paro por tiempo indeterminado. ¿Ustedes dudan que los empresarios tengan una posición en contra de las medidas del gobierno nacional? Porque uno podría decir a primera vista, bueno, por supuesto los empresarios de Tierra del Fuego van a estar en contra de las medidas y van a defender la idea de que continúe la producción, pero al no pronunciarse, al no definirse, ¿esto puede estar en duda? Sí, por supuesto, porque lo que sucede también acá es que la mayoría de las fábricas tienen la licencia de importación de las marcas que comercializan, o sea, que fabrican, y la comercialización pasa por ahí. En caso de importar van a cambiar el cartelito y van a empezar a traer los productos terminados, y ellos en sus ganancias difícilmente se van perjudicados. Por eso muchas veces la doble vara, y en esto hay que buscarle la vuelta, hay que buscar el compromiso
por algo que se ha firmado y que también sea comprendido acabadamente, porque no nos vaya a afectar. Y hoy la situación esta es muy similar a la baja arancel de las notebooks, donde se perdió en esos años la producción total, no solo la de Tierra del Fuego, sino la que se hacía en el resto del país. Por eso es algo muy complejo que seguramente va a requerir el máximo esfuerzo, y esperamos que con este apoyo rotundo de todos los sectores que se demostró el día de hoy, lo hayan comprendido quienes representan las decisiones de la autoridad de aplicación dentro de la industria fueguina a través del subrégimen y de la Comisión del Área, que es de la Nación. O sea, necesitamos que entiendan eso, y creo que el sector político, por fuera de la Libertad Avanza, todo el sector político provincial también lo está comprendiendo, y algo se va a generar. Pablo, ¿cómo fue el caso de las notebooks para tenerlo en claro? En el caso de las notebooks, en el 2017 fue una baja de aranceles, teníamos el 35% en esos años, se abastecía 100% al mercado interno con marcas de primera calidad, y pasaron a directamente importarse. En menos de 2 meses, 3 meses se discontinuó la producción, y hablaban de que iba a bajar el precio, cuestión que no terminó sucediendo. Hoy me decía, bueno, yo lo chequeé con los datos que ya teníamos registrados de precio en esos años, salía $1.200 una computadora de media gama y una i5, y hoy sale $1.200 también. Me decía un compañero que puso en relevancia en el chat GPT ahora con la inteligencia artificial los datos, y que son así tal cual. Me decía, hay que usarlo con otros ejemplos, y lo podríamos usar tal vez con los microondas. Pasa algo muy similar. Nosotros perdimos la fabricación de microondas con el gobierno de Milei ya el año pasado, por no renovar una medida anti-dumping que estaba vigente, sino que perdió vigencia y la tendría que haber renovado como se venía dando anteriormente, y de trabajar y aportar el 100% al mercado nacional, pasaron a importarse directamente el 96% de los hornos microondas a la fecha. Qué bárbaro. Estamos charlando con Pablo Ibáñez, metalúrgico, delegado de base de allí de la UOM de Tierra del Fuego. Vos trabajás en Radio Victoria Argentina. ¿Qué haces en concreto, Pablo? Operario de base en Radio Victoria. Estoy ahora como delegado, pero es un puesto dentro de lo que hacemos, es el ensamble final del producto, es un segmento de la industria global, y fabricamos auditados por las principales marcas. Tenemos infraestructura, tecnología, desde que se inserta la placa con materiales, con semiconductores, que solo hay 6 fábricas, ¿no?, en el mundo que producen semiconductores, hasta la elaboración de un circuito de refrigeración en un aire acondicionado, con el caño que entra doblado en un cartel. Hacemos prácticamente todo el proceso productivo que marca, y esto también hay que aclararlo muchas veces, el boletín oficial. Nuestros procesos productivos, todo lo que se fabrica en la isla sale publicado en el boletín. No existe esa exigencia para el resto de la industria en el país. Por eso es que pudimos adaptarnos muy fácilmente y mejorar el proceso de respiradores artificiales en plena pandemia. Claro. Porque tenemos una especialización prácticamente en eso. 8 de cada 10 autos que tiene el país lleva un producto realizado en Tierra del Fuego. También Pablo, me resulta muy interesante esto. Vi un posteo en X, ahora no recuerdo quién lo subió, pero era un laburante que estaba entrevistando a otros laburantes, a una mujer, no recuerdo, creo que era una de las fábricas que produce Philips, los televisores Philips, y mostraban la imagen de la cadena de trabajo, la cantidad, superficies realmente muy, pero muy importantes, con una maquinaria muy compleja, y una enorme cantidad de laburantes que estaban haciendo en serie cada momento del proceso productivo. Y me parece muy interesante porque nosotros lo hablamos, decimos pero verlo ahí, ver cómo eso funciona, te da una idea de valor agregado que no la tenés cuando el discurso es, bueno, lo único que se hace es ensamblar, ¿no? Viene todo afuera, se ensambla y listo, como si no fuera efectivamente un trabajo industrial. No sé qué pensás, Pablo, de eso. Sí, absolutamente, y lo fue. Todos los que laburamos en la fábrica siempre nos toca un poco el orgullo cuando hablan de ensamblar, porque pareciera que es como pegar etiqueta o como, no sé, armar un rompecabezas, y la verdad que primero hay que realizar el trabajo, ¿no? Son movimientos repetitivos, sumamente calibrados, cronometrados, con una persona que te toma el tiempo, y vos tenés un ciclo para trabajar,
creo que es muy poco, muy pocos periodistas y medios de comunicación entienden qué significa, ¿no? Y que se fabrica con los métodos bajo normas que se hacen a nivel global, como se fabrica en Brasil, como se fabrica en México, en China o en Estados Unidos. Por eso es que el término es muy sentido, es un valor agregado muy considerable, se podría decir, y que ha aliviado el precio. Nosotros un aire acondicionado en la puerta de fábrica sale 380.000 pesos y en el Mercado Libre sale 1.125.000. No somos el costo, los empleados de fábrica estamos en 1,5 millones, no cobramos fortuna. Claro. Entonces, es algo y que sostiene una actividad muy importante en una zona de soberanía, que es el vector principal. Uh-huh. ¿Cómo se vive eso finalmente, Pablo? Cuando hablamos de puerta de entrada, por supuesto Malvinas, por supuesto Antártida, pero ¿cómo se vive en la comunidad el hecho de que esté en juego algo geopolítico? Te quiero preguntar por el gobernador también, y sobre la base que se está allí en construcción. Ya van 2 jefes de Comando Sur de Estados Unidos que visitaron, recordamos una siempre por la noche, que el presidente Milei viaja a la noche, es una cadena nacional. ¿Cómo se vive eso en la isla? No, se vive con mucha bronca, mucha indignación cuando se ven estas cosas. Tenemos la capital de Malvinas, ¿no? En nuestra ciudad justamente hay un acto que se hace central y se defiende mucho eso. Entonces, mucho conocimiento de lo que significa la soberanía, ¿no? Una provincia que tiene, aparte de eso, un territorio usurpado por una superpotencia, pero que también tiene una entrada a la Antártida, bioceánica, de la Antártida, con lo que significa la renovación del Tratado Antártico en uno de los lugares con reserva de agua más importante del mundo. Nosotros tenemos, creo que lo que se está materializando acá con esta baja de aranceles es ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que establecía que había que revisar Tierra del Fuego, y lo decía en una minuta de prensa, el texto final completo del documento, que ninguno de los diputados, porque los que han levantado han sido realmente irresponsables, hay que decirlo de esa manera, porque nunca tuvieron el texto final, sino que era una minuta de prensa, ya hablaba de Tierra del Fuego y que había que revisarlo. Bueno, esto, combinado con la creación de una base conjunta con Estados Unidos en la ciudad de Ushuaia, nosotros es como decirnos, no pueden estar acá, ya tienen que irse, porque los recursos del extractivismo no contempla que hayan personas que defiendan su tierra y su derecho a seguir viviendo dignamente, porque eso es lo que está en juego. Diría Demian Reibel, el problema son los argentinos, ¿no? Claro. Sí, cada vez que veo ese río me da una bronca, porque pareciera que toda la historia de la Patagonia fue así, no solo una cuestión de Tierra del Fuego, sino que Tierra del Fuego es un resumen de toda la Patagonia. Tenemos la llanura, la meseta, la montaña, el único cruce de los Andes. Te decía recién acerca de la importancia y la estrategia geopolítica en el centro del país. Somos desde la Quiaca de Tierra del Fuego y de Tierra del Fuego a la Antártida a la misma distancia. Entonces, cuando salen estas expresiones, o la de los funcionarios de primera línea, que ven que podemos ser un parque de diversiones, que es un curro, que somos una granja de votos socialistas, bueno, eso ya es una gran humillación. Mira, muchos de acá votaron a este gobierno, y hoy en la fábrica no estamos con palo cerrando, haciendo piquete para que no vayan a trabajar. Están los compañeros convencidos, porque le han tocado literalmente el orgullo. Pablo, te mandamos un abrazo grande, gracias, muy interesante me parece para la audiencia estas reflexiones, y sobre todo aquello del valor agregado y cómo reciben ustedes cuando se habla de ensamblaje, cómo lo reciben. La verdad que no sabía que lo recibían de esa manera. Nos da una herramienta muy importante para trabajar desde aquí, y bueno, seguimos con mucha atención. Lo que pasa es que no sé si es correcto, lo miro a Luispa y lo miro a Néstor, mis compañeros que conocen un poco más de historia, pero hace muy poco vi la película Billy Elliot, una película muy hermosa, pero que básicamente habla sobre los mineros en Inglaterra, en una zona en Durham, creo, si no me equivoco, y estaban peleando contra un apriete muy fuerte, un ajuste muy fuerte, y sobre todo lo que estaba en riesgo era la actividad propia minera, claro, y por ende las localidades. El cierre de las minas de carbón. El cierre de las minas y las comunidades. Y yo me imagino que quizás se vive algo de esa característica, aunque son procesos muy distintos. No sé, Pablo, si tenés mirada y registro de eso. Un compañero muy emocionado me dijo esto, que nació en Riachi, en
en Sierra Chica, que ahí hay una mina también, y que cerró. Y me decía, ya vengo escapando de esa historia, de tener que dejar el lugar que sueño. Y cada vez que salimos de vacaciones, lo primero que hace, lo primero que hacemos es tomar el auto y salir corriendo a buscar a los familiares en el norte. Yo soy nacido criado, pero lo vivo permanentemente. Y él me decía, hay que luchar porque esto no sea como arriba de Sierra Chica, las casas se regalan, ni siquiera te la cambian por un televisor. Un abrazo grande, Pablo, gracias. Un abrazo enorme, gracias a usted por difundir y a disposición. Pablo Ibáñez, laburante metalúrgico, trabaja en Radio Victoria Argentina y además es delegado de base de la UOM. Qué fuerte esto que mencionaba, ¿no? Ese compañero. Interesante, le podemos pedir a la producción a ver si Pablo nos pasa el teléfono, que viene ya de Sierra Chica, de lo que significa ese irse, ese desarraigo, ¿no? Ese desarraigo que se da tanto en general quizá en la ni Patagonia. siquiera de Sierra Chica, quizá venía de otra... No lo sabemos, claro, se da en general en la Patagonia, ¿no? Bueno, ahora cada vez hay más nacidos y criados, como él mismo se acaba de definir, pero creo que en particular en Tierra del Fuego, y con todos los beneficios que, bueno, se generaron para la instalación de estas fábricas en Río Grande, ¿no? Después estaba pensando también... en este tipo de procesos y momentos históricos, nunca es acá donde arrancan algunas situaciones, ¿no? Bueno, hay experiencias de lucha, ¿no? Si ustedes quieren, forjadas desde otro lugar, de otras maneras, de las que todavía hay mucho para aprender aquí en la urbanidad, Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes